40 años. Historia de una época. Con Javier García Isaac. Ya saben ustedes que estamos en 40 años en Historia de una época y volvemos a estar de nuevo con, iba a decir con Pedro J, no, estamos con JF, La Mata. ¿Cómo estás, JF? Buenos días. Muy buenas, aquí andamos y mi firma, que es JF, no está motivada en absoluto en la figura de Pedro J. Te admiro más a ti que a Pedro J. Por los medios en los que has trabajado y trabajas, y el tenerte en esta casa es un lujo. Yo creo que a Pedro José Ramírez Codina, que ese es su nombre, está en la historia del periodismo con letras muy grandes. Yo me puedo incluir entre los admiradores del señor Ramírez Codina, siempre y cuando entendamos que no es un monumento al humanismo y a las buenas personas. Yo creo que una frase que dijo Alfonso Roge López, que fue compañero muchos años de Pedro J. Ramírez, es su calidad como periodista es inversa a la calidad como persona. Decía el señor Rojo López, que le conoció bastante mejor que yo. Yo creo que es compatible que los grandes periodistas de este país, los grandes directores de periódico, son a la vez grandes canallas. Yo admiro a Esmeriansón, que es un gran canalla, admiro a Jorge Cebrián, que es un gran canalla, y admiro a Pedro J. Ramírez, que es un gran canalla. Y no es contradictorio, aunque pueda parecerlo, porque yo creo que, por desgracia, esto es como la política. Uno les admira, a pesar de que son porque está en la historia, pero tienen todos cadáveres en los armarios. Bueno, hoy vamos a dedicar, yo creo que va a dar para un par de programas. Puede que sí. Para hablar del pedrojotismo, la historia de Pedro J. Que en el fondo va a ser, digamos, la historia de dos periódicos que están muy ligados a él, que son Diario 16 y El Mundo, los dos periódicos ligados a él. Diario 16, que yo soy algo más mayor que tú. Sí, aunque tampoco mucho, que mucha gente se cree, perdón, esto es una maldad, voy a decir, pero mucha gente, como habla siempre de historia y tal, se piensa que soy más mayor de lo que soy. Entonces yo cuando lo ven en fotos dicen, este es Javier García Isaac. Digo, pero que te habías imaginado que era Javier García Isaac. Digo, que porque por decirlo de una manera, y permita la grosería, el señor Isaac, no, por motivos biológicos, no podría ser mi señor padre, podría ser mi hermano mayor. Hay otros jefes, por ejemplo, don Alfonso Rojo, que se enfada de que sí podría ser mi señor padre. Entonces, por una cuestión, pero bueno, yo tengo 53 años, acabo de cumplir, aparento bastante menos. Pues ahora sí no podría serlo, pero fíjese, yo le estaba quitando las porque, claro, visualmente, como encima viene con aire muy juvenil. Por eso digo que igual te estaban liando un poco. Yo le citaba en 45 por ahí. No, pues casi 10 más. Pero bueno, no lo aparento, todo hay que decirlo. Y recuerdo que cuando Pedro J. era el director de Diario 16, lo llamábamos Grapo 16. Vamos a explicar un poco por qué, pero vamos un poco en orden de la historia. Pero vamos, hoy empezamos aquí a hablar del pedrojotismo y la historia de Diario 16. Diario 16 y El Mundo lo que de tiempo. Hay que saber un poco que Pedro J. Ramírez era, digamos, bueno, primero, yo no puedo saber mentalmente cómo era Pedro J. Ramírez dentro, lo digo porque los enemigos de Pedro J. Ramírez, en un momento determinado, han usado para atacarle mucho una supuesta juventud, digamos, de levantar la mano, el brazo en la Plaza de Oriente cuando los fusilamientos del año 75. No me descuadraría esa posibilidad, tampoco me importa demasiado porque yo no entro tanto en ese ADN puro, no puro de progresismo porque a veces se disputan los periodistas, de no, yo te vi a ti levantar la mano y tal, pues no sé, yo no estaba allí. Lo que sí puedo decir es que Pedro J. Ramírez viene de la Universidad de Navarra y por tanto del periodismo del Opus Dei. Y las primeras publicaciones donde él trabajó, Actualidad Española, etcétera, eran las publicaciones del Opus Dei, lo cual es lógico porque él, insisto, se formó en la Universidad de Navarra, aunque sea de La Rioja, y ahí pues a los que destacaban les mandaban a sus buenas publicaciones, que sabe usted que en aquella época había mucho medio del Opus, sí. Que aunque a la gente le cueste entenderlo, los medios del Opus no eran precisamente los medios. Es que, para empezar, el término ultra yo no lo usaría, pero bueno, vamos a intentar usar la terminología que la gente pueda entender. Los dos, había muchos tipos de medios, ¿no? El Ya como medio católico, el ABC como medio monárquico, tal. Pero había dos medios que se obsesionaban por tachar de ultra a su rival, que eran el bando, llamémoslo falangista, y el bando, llamémoslo opus. Estos dos bandos que se odiaban entre ellos se llamaban ultras unos a otros. En mi opinión, ninguno lo merecía. Pero si usamos la terminología actual, se parecería más a ultra el bando falangista que el bando del Opus. ¿Por qué? Pues el bando Opus venía con el liberalismo económico debajo del brazo. Venía ya con una idea muy clara de la monarquía parlamentaria, por tanto una democracia parlamentaria de partidos, eso sí, con don Juan de Borbón como padre, como rey, que no lo consiguieron, pero ese era el objetivo de todos los que estaban en el bando del Opus Dei. Estaba ahí Antonio Fontán, estaba ahí el Diario Madrid, el Diario Nuevo Diario, PESA, estaba ahí la agencia Europa Press, bueno, era un bando que estaba ahí mediático.
En cambio, el bando falangista, el que apoyaba a Juan Carlos, curioso, ¿verdad? En cambio, ese no tenía tan claro el tema de la democracia en ese momento. Eso decía, oye, hasta que muera Franco nada, eso ya veremos, y el de Juan Carlos, y contrarios a todo tipo de reformas en este momento ahora. Por tanto, entraría más en lo que hoy entenderíamos como ultra. ¿Por qué digo que tampoco tengo claro que lo merezcan? Porque, por ejemplo, el llamado bando falangista o bando ultra tenía mucha más facilidad en atender reivindicaciones sociales. Por ejemplo, los líderes del Partido Comunista, que se comenta muy poco, sobre todo de comisiones obreras, mantenían reuniones con Solís y tal, que a mí cuando me lo contaron dijeron, pero ¿cómo es esto posible? ¿Cómo no se supone que el comunismo era lo peor? Bueno, pero como también la gente, los ministros querían que los obreros y los mineros de Asturias tal, pues tenían que negociar con ellos, y a mí me han contado dirigentes de comisiones obreras muy destacados, como Julián Ariza o Marcelo Camacho, que estuvieron en el despacho de José Solís o del el ministro falangista de turno, y en cambio que los de Opus no le recibían. Dicen, cuando luego Opus ganaba, eso ya... Con lo cual, desde el punto de vista de los derechos de los trabajadores, los días por despido, por ejemplo, la indemnización por despido que puso Girón de Velasco, es la más bestia que han tenido los trabajadores en la historia. De hecho, con perdón, menos mal que no está vigente ahora, porque hoy en día no habría empresa que soportara esas indemnizaciones por despido que puso Girón de Velasco. Pero es que esas indemnizaciones por despido eran acorde con un tiempo donde se generaba empleo. Claro, esto es que solo destruyen empleo, es imposible que mantengan esto. Si hubiésemos seguido una tónica normal, no era... quiero decir que no hubiese sido necesario derogar eso, porque no se despedía a nadie y había empleo. Es que no se podía despedir prácticamente a nadie. O sea, vamos, el que quisiera despedir a alguien, no le digo yo lo que se enfrentaba. Yo creo que está hecho adrede para hacer casi que ningún empresario le compensara despedir a nadie. De hecho, lo de que los seres tengan que contar con el visto bueno de los sindicatos, que ocurre ahora, es un derecho delegado del sindicato vertical, y bueno, era el sindicato vertical para negociar un ERE. Sí, o sea, esto lo cuento un poco para que la gente explique por qué yo no uso el término ultra, pero vamos, si quieren decirlo en este caso, según se mire, si se mira en cuanto a quienes tenían más ganas de que hubiera urnas y elecciones parlamentarias, entonces serían más liberales los del Opus y más ultra los falangistas. Si entendemos por aperturismo derechos para los trabajadores, serían más liberales los falangistas y más ultra los del Opus. Pues digo, esto es muy complicado, pero es para que entendamos las familias que entonces. Pedro J estaba la del Opus en este caso. Era su familia la que venía y tal. Le podrán ver muchos artículos elogiando oye, por cierto, los dos... ¿Dónde escribía en esa época? Él empieza escribiendo en una revista que se llama Actualidad Española, que dirige un periodista del Opus Dei llamado José Luis Cebrián Bonet, que luego años después será director del ABC, y también trabajó un tiempo en el Alcázar de Pesa, no el de Dirsa, para que intenten, porque el Alcázar cambió de bando porque cambió de empresa propietaria, de los dos bandos que acabo de citar, etcétera. Él viene de ese mundo. Es muy jovencito. ¿Por qué, en el fondo, por qué es conocido Pedro J. Ramírez Codina? Porque sabe inglés. Porque a él le mandan a Estados Unidos, está un tiempo de corresponsal ahí y aprende inglés. Y en la España de aquel momento, bueno, incluso en la de ahora, para que no nos vamos a engañar, con todo lo que ha pasado, aún hoy, el número de periodistas que sabe inglés es muy limitado. O sea, Cayetana Álvarez de Toledo es una excepción. Hay muy poca gente que sepa inglés como para hablarlo bien ducho entre los periodistas directores de redacción. Entonces, él aprende inglés en un momento muy adecuado. La versión oficial que él cuenta, que muchos le ponen en cuestión, yo no voy a discutir por eso, es que él, estando en Estados Unidos, ve el Watergate y entonces ve la luz. Dice, esto es el periodismo auténtico, y... que está muy pasado de moda. Por eso es yo Pedro J lo califico de momia. Hay quien dice que las fechas no cuadran, tal. Yo no entro tanta especificación para saber en qué mes estuvo, no. Yo digo, lo que él cuenta es que él, estando en Estados Unidos, ve las portadas estas del Washington Post y dice, esto es el periodismo bueno, esto es lo que tengo que llevar a España. Y entonces vuelve a España convencido de que el periodismo tiene que ser el que es capaz de hacer dimitir a ministros y a presidentes, que es lo que él ha visto en Estados Unidos durante su estancia por allí. En ese momento, como comentamos cuando dedicamos a la historia del ABC, se produce una pelea entre los hermanos Luca de Tena por ver quién va a controlar el periódico. Torcuato Luca de Tena Brunet, más cercano a lo que hoy entenderíamos como Alianza Popular, a la primera Alianza Popular, la que defendía que se podía ser demócrata sin renunciar a tu pasado franquista, mientras que Guillermo Luca de Tena era más en la línea de lo que sería la UCD de Arellza y Suárez, de el pasado no existe y cuanto antes lo borremos, mejor. En un principio hay tablas, y en ese periodo de tablas ponen de director de ABC a Cebrián Bonet, a este del Opus. Y entonces te dice, pues yo tengo a un chico que conozco muy bien, y entonces mete a Pedro J. Ramírez como corresponsal político. Y lo mete en el ABC. Sí. Esa etapa es muy importante porque está llegando la democracia, y entonces se está creando un tipo de periodismo que no existía, que es el tipo de periodismo del reportero que va conociendo a los nuevos políticos.
Y El entonces, que intima con los nuevos políticos, el que se hace amigo o enemigo de ellos. eso, en el fondo, no es que no existiera antes, es que antes el político no se la jugaba tanto, porque el político principalmente lo que tenía que hacer era mantener, digamos, la confianza de quien le había nombrado, es decir, del general Franco, y en todo caso, pues a lo mejor su punto de tensión era tener una vida moral estable, Intachable. que es lo que a lo mejor le hubiera molestado. De hecho, hay una maldad que se cuenta, que no podemos saber si es verdad o no, aunque Nieves Herrero lo ha escrito así, no sé qué fuentes tendrá ella, de que Astarón Suñer se cae del gobierno, no tanto por el tema de la Segunda Guerra Mundial, sino porque en su vida personal ha tenido una historia que es la que da luz a Carmen Díaz de Rivera. Sí. Y eso es lo que pues no le gustó a Carlos Blanco ni a General Franco, diciendo, oye, ¿qué es esto de que un ministro tenga aquí desvaríos amorosos fuera del matrimonio? Fuera. Bueno, podía ser, me cuadra con la mentalidad del... Hombre, pero también me cuadra que él se había demostrado muy germanófilo y se había significado en Sí, exceso. es que él dedicó toda su vida a intentar negarlo, pero está ahí su historia Yo y le sus conocí discursos. en persona, ya muy mayor. Y, El mayor siempre lo negaba, decía, no, es mentira, sí, yo lo nunca negaba, aquello, pero tampoco estaban yo ahí. le pregunté sobre eso, pero vamos. Pues él, de hecho, fue a Alemania y dijo discursos en la prensa alemana, están sus declaraciones de que muy cercanas a la posición germanófila. Si estaba fingiendo y lo y hacía no pasa para tal, nada, era puede la ser. moda y era como estaba, no se habían producido las, como diría yo, no se conocían. No se conocían. Por eso lo se que llama luego- holocausto, porque era oculto hasta que... Lo que luego vendría, con lo cual no pasa nada porque dijera yo abrí los ojos luego. Pero les pasó a todos, ¿no? Víctor de la Serna Espina, que no sé si le han quitado ya el premio, es uno de los periodistas que más publicó elogios a Hitler, ¿no? Y le visitó, y para mí dice que la visita, hay una crónica en Informaciones, lo que ha supuesto conocerle tal, incluso cuando muere, hace un artículo rarísimo donde dice, muere un símbolo de la cristiandad, cuando Hitler tenía de cristiano lo mismo que de físico nuclear. Hitler se había declarado católico, ¿eh? Bueno, pero él luego se enfadó porque él entendía que el catolicismo era una forma de diferenciar la zona de Múnich que era del resto. Entonces él no era enemigo de la Iglesia, pero no quería hacer distinciones. De aquí no concretemos si usted es católico o cristiano. Es verdad, lo que creo que usted hace referencia es el concordato, que eso sí es cierto, que él cuidó bastante y de hecho, quitando un mes antes de que acabe la Segunda Guerra Mundial, lo cumplió. El concordato que firmó con el entonces secretario de Estado del Vaticano, Eugenio Pachiri, que luego sería Papa Pío XII, ¿no? Si me equivoco, es el régimen nazi va a respetar a todos los católicos, la integridad física de todos los católicos, y la Iglesia se abstendrá de intervenir en política. Es decir, no hagan ustedes ninguna declaración por ahí diciendo no me gusta esto que hacen los nazis. Algo que la Iglesia firmó. Ese pacto demuestra que en el fondo obedecían a realidades diferentes. Si no hubiera hecho falta firmarlo, quiero decir, o sea, no tuvo que firmar Franco un pacto de no agresión con la Iglesia porque sabía que era de ellos, o ni lo tuvo que firmar Pinochet porque sabía que era de ellos. Con lo cual, el hecho que firmaba con los nazis, se notaba que la Iglesia tenía un poco de miedo de, uy, a ver si estos nazis van a tener una vena un poco comunistoide, un poco socialista. Entonces, mira, firmamos para que veáis que no. Y a cambio, sí, vosotros no intervenéis. Y por eso, en el fondo, la Iglesia no fue especialmente molestada por el régimen nazi en Alemania. Mira, hombre, pero es que en Polonia... Sí, eso es otro caso. Estoy hablando del caso de que en Alemania se respetó bastante. Solo hubo unos casos al final ya de la cuando ya, digamos, no había norma y nada, porque estaba aquí desmoronándose, y es verdad que hubo algunas ejecuciones, pero estamos hablando ya de muy al final, del 44-45. Pero volviendo al caso de España y del periodismo, tenemos que hablar de un fenómeno que es la revista Cambio 16, que es una cosa que es paralela. O sea, ahí PJ no estaba por allí. En el año 71... se crea una revista llamada Cambio 16, que va a ser uno de los semanarios más importantes de España durante bastante tiempo. Un semanario político que se funda con la excusa de que va a ser un semanario económico. De hecho, el término cambio parece que viene del cambio de dinero. Del cambismo, sí. Viene muy con la ideología liberal, esto que está tan de moda también en el régimen de Franco. Ya yo critico muchos liberales, eso ya pasa en esa época, que hay un montón de ministros franquistas que dicen que son liberales y por lo tanto todo lo que sea fomentar el liberalismo viene bien. ¿Quién está detrás de Cambio 16? 16 empresarios, 16 personas que han decidido unirse. Eso es lo que yo iba a decir. Es decir, en 1971 sale como una revista Cambio 16 y fundada por 16 personas. De ahí que se llame así. Sí, de esos 16 personajes hay que decir que la mayoría de ellos serían lo que en ese momento podríamos llamar, sí, supongo, liberales. Los más importantes serían Luis González Seara,
y yo creo Juan Tomás de Salas eran los dos más importantes. También estaba por ahí Enrique Sarasola, que es otro de los 16. Alejandro Muñoz Alonso, que sería luego diputado del PP muchísimos años después. Sí, hombre, Muñoz Alonso, que ya fallecido, tuve la ocasión de entrevistarle en varias ocasiones. Su padre era un pez gordo en la prensa del movimiento, pero ¿Y él Muñoz Alonso, catedrático del CEU, puede ser? Sí, catedrático desde luego, yo creo que catedrático, no sé si del CEU, pero yo creo que sí le pega mucho por la afiliación ideológica, y fue diputado del Partido Popular en un momento determinado. Blas Calzada también es otro de los 16, que ese también el PP le puso al frente de la Comisión Nacional de la Competencia, que ya falleció. Uno que tiene un nombre salmantino, aunque tiene un nombre como italiano, César Pointbert. Bueno, gente muy variada, pero todos con un punto en común, que es por usar el término que les hubiera gustado a ellos, oposicionistas, si se quiere, al régimen, pero ninguno de ellos comunista, que es muy importante, que era la marca diferencia. Hay que decir que, como siempre ocurre, algunos de ellos venían del movimiento. Luis González Seara había tenido cargos en el movimiento unos años atrás, pero bueno, por lo que sea, según Emilio Romero, porque no le habían dado los cargos que él quería, o según su propia lectura, porque entendió que aquello tenía que cambiar ya. Pero es verdad que estos piensan que esto tiene que cambiar cuando a Franco le quedan 4 años de vida es que esa es la clave. Cerca de 80 años. Pero, por ejemplo, antes de venir los de Cambio 16, los más claros, mediáticamente hablando, partidarios del cambio eran el grupo de Rafael Calvo Serer, los del Diario Madrid. Calvo Serer había empezado siendo no alguien un poquito franquista, alguien, digamos, que había dejado escritos auténticas loas al régimen, ¿no? En los años 40, de que prácticamente España no tenía ningún problema, ¿no? No me acuerdo ahora el título del libro, pero algo así como España sin ningún problema, como que ya Franco lo había arreglado todo. 10 años después, cambia de opinión. Joaquín Ruiz Jiménez, Cuadernos para el diálogo. Joaquín Ruiz Jiménez fue un firme defensor del cambio a partir de los años 60. Pero él en los años 50, había sido ministro de Educación. Como ministro de Educación, había puesto en marcha una serie de educación que tenía muy presente lo que se llama la formación del espíritu nacional. La mayor formación, digamos, política que ha habido. Y él iba a todos los consejos de ministros con su camisa azul, ¿eh? Claro, luego es verdad que quiso encabezar la oposición bajo la etiqueta de democracia cristiana una vez que le destituyeron, y en aquella época pues se le hizo perdonar, la izquierda le perdonó bastante, ¿no? a Luis Jiménez, en el sentido de que era una figura tan detestada por grandes sectores de la derecha, que eso hacía que a la izquierda pues les sirviera excusa para caer mejor. Entonces usted ha puesto la gente, lo que hay es gente, digamos, ni Ruiz Jiménez en los años 60, ni Calvo Serer en más 68, ni González Seara con Cambio 16 eran exactamente lo que hoy entenderíamos como antifranquistas, porque no defendían que había que derrocar a Franco, meter en la cárcel o ejecutarle como podía defender Santiago Carrillo, pero se llamaba oposición porque decían que esto ya ha acabado, ya ha cumplido usted, lo que había dicho Ansón, ¿no? Retírese usted al Palacio de Yuste, y vuelva traiga a Don Juan, que era el que les gustaba a todos estos. Mira, todos los que hemos puesto en común en distintas trincheras. Ansón desde la monarquía, desde el monarquismo, en el caso de los de Calvo Soler desde el Opus, y en el caso de González Seara y Cambio 16 desde el liberalismo, pero todo el mundo había hecho la misma apuesta fallida en Juan de Borbón. Supongo porque Juan de Borbón le decía a cada uno que quería huir. Pero sobre todo ni que Juan de Borbón fuera una jovencísima promesa. Juan de Borbón, hoy sabemos, voy a intentar no ir a la susceptibilidad de nadie, pero un auténtico video, un sinvergüenza, y me atrevería a decir que casi un borracho, pero bueno. Yo lo que sí podemos decir de Juan de Borbón es que era un conspirador nato, eso sí, yo creo que eso no se lo podrá quitar nadie. Cambió muchas veces de opinión, lógicamente, como todos estos, claro, porque cambian un poco de estrategia, de ver qué creen. En el caso de Juan de Borbón hubo algún momento en el que se declaró tradicionalista y abrazó los principios del tradicionalismo, que es casi carlista, porque pensó a ver si por allí consigo reinar antes, o si no tal. Es curioso porque él, tras el manifiesto de la Usuana, consigue reconciliarse con Franco, y entonces Franco le permite a sus hijos, porque al principio eran 2, que puedan estudiar aquí. Claramente, cuando Franco hace eso, demuestra que él ya tenía la hoja de ruta en mente de que el niño, es decir, don Juan de Carlos, sea mi sucesor, y entiendo que cuando Juan de Borbón lo acepta es porque también lo ve, pero luego cambia de opinión y dice que no que quiero ser yo, no mis hijos, y entonces y fue su hijo el que le dijo, no papá, voy a ser yo. Pero esa batalla que se ha hablado poquísimo, y no sé por qué hacen tantas adaptaciones al cine, porque lo políticamente correcto, pero es la más fuerte. Políticamente correcto no conviene hablar de la relación entre don Juan y don Juan Carlos. Pues, pero fíjate, sin entrar en la parte, digamos, que pueda haber escabrosas en esa familia, como mera competencia política, la competencia política que hubo entre el padre, el hijo y, si queremos meter algo más, el primo, que eran los tres que estaban, digamos, con más aspiraciones, que eran Juan de Borbón, Juan Carlos de Borbón y el padre del que el otro día llevaba el ataúd, cuyo nombre es Alfonso de Borbón. Luis Alfonso de Borbón. Eran, digamos, la puna. Lo que pasa es que tenían mucho más apoyos mediáticos el padre y el hijo que el primo. El primo, el único apoyo que le quedaba era los que se creían que el marqués de Villaverde mandaba más de lo que en verdad mandaba, que
que era el único apoyo que podía tener, pero los que tenían, digamos, más medios, y solamente en medios hasta podía tener más Juan de Borbón que Juan Carlos. Lo que pasa es que Juan Carlos tuvo el apoyo más importante al final, que era el del padre. Los dos tenían su corte, ¿eh? Estaba el Consejo Privado de don Juan de Borbón, donde había políticos de todo tipo. Ahí estaba Noso Lansón, Pedro Entralgo, Pedro Sainz Rodríguez, o sea, Antonio García Trevijano, que luego se volvería republicanísimo, pero que estaba allí. Era de los del grupo de don Juan de Borbón a muerte. Pero vamos a ver, el principal apoyo que tenía don Juan Carlos era Franco. Y eso era inamovible. Y don Juan Carlos tenía también a gente de pues Torcuato Fernández de Miranda, que era de unos que más le apoyó por él, López Rodó. Fíjese, Gonzalo Fernández de la Mora, que cambia. Gonzalo Fernández de la Mora estaba en ABC, con lo cual tendría que haber apoyado al padre. Y en un momento determinado dice, esto no tiene sentido. Él lo contó en una entrevista que está grabada y creo que está en YouTube, diciendo, al final eran tantos los cambios de opinión que dije, miren, yo me voy a lo estable, y Fernández de la Mora se pasa al bando del hijo, y él, que es lo que acaba eligiendo, como bien dice Franco. Bueno, todo esto viene en cuento de que Cambio 16 era uno de esos grupos liberales que apoyaba a Juan de Borbón, por lo tanto, era una excusa decir estoy con Juan de Borbón para decir soy oposicionista, pero no me llame usted comunista, que aunque la gente no lo pueda entender ahora, en ese momento era mucho peor que ser etiquetado como franquista. O sea, lo que menos querían los opositores era la etiqueta de decir usted es comunista. Algo que tan solo 10 años después va a convertirse en una medalla de lo cual va a presumir todo el mundo. Hoy todo el mundo era comunista en los 70, pero en aquel momento no. En aquel momento al revés, no estoy de presión, pero ojo, no soy comunista, no soy a pesar. Incluso Triunfo, una revista claramente vinculada al Partido Comunista, y lo sabemos, lo intentaba ocultar. Donde escribía Vázquez Montalbán, que era afiliado al Partido Comunista y tal, y Luis Ezcurra y tal, y Aro Teclen. Pero aquel Aro Teclen, que no sé por qué se pasó toda su vida diciendo que no había sido afiliado al Partido Comunista, pero ahora sabemos que hasta dejaba sus casas a las reuniones del Partido Teclen Comunista. Pasó coqueteó también con el movimiento, ¿no? No, yo creo que Aro Teclen lo que hacía era un poco la labor de infiltración propia de estos. Es verdad que Aro Teclen le jorobaría mucho, porque ahí están sus artículos de elogio a Franco y a José Antonio. Pero si uno mira su trayectoria, dice, vamos a ver, si su padre fue condenado a muerte por el régimen de Franco, y si estaba en contactos con las embajadas soviéticas en los 50, parece más lógico pensar, lo que pasa es que no querrá decirlo porque es uno mal decir era un espía soviético, pero encaja más el perfil a alguien que estaba trabajando en ese tipo de labores. Yo sé que Federico y tal dicen para jorobarle, mira, cambió, pero yo digo, si mira la trayectoria, yo creo que me encaja más alguien que estaba fingiendo que alguien que estaba... Que bueno, yo no juzgo, él supongo que se tendrá mal, pero ¿me está usted llamando espía? Bueno, pues hasta si se quiere, no tiene por qué ofenderle. Oye, si usted creía en el comunismo, pues trabajar para los soviéticos tendría que parecerle lo más normal del mundo. Claro. Es un orgullo, ¿no? Trabajar para el proletariado. Cambio 16 tenía era un Juan Tomás de Salas, es quizá la figura más importante de los 16, que también está por ahí, por cierto, Mariano Rubio. Bueno, Juan Tomás de Salas llegó a ser director también, ¿no? Juan Tomás de Salas es una figura muy controvertida. El problema de Juan Tomás de Salas es que querría haber sido periodista. ¿Y por qué no podía ser periodista? Porque en el régimen existía el carnet de prensa. Y tú no podías trabajar en periodismo si no tenías el carnet de prensa de la Escuela de Periodismo, escuela de la que fue director muchos años Emilio Romero Gómez, de la que fue su director muchos años Luis María Ansón Oliar, durante el franquismo. Es importante este matiz, porque a mi admiradísimo Luis María, no sé por qué no le suele gustar mucho recordar ese tipo de cosas. Bueno, entonces, un sistema de sanción que había es que teníamos el carnet. Juan Tomás de Salas ya era conocido porque había participado en una cosa llamada el Felipe, que era el Frente de Liberación, no sé qué, una asociación de gente contra el franquismo, que lo único valor que tenía es no somos comunistas, algo muy importante de los opositores, aunque mucha gente ahí acabó siéndolo. Nicolás Sartorius, que empezó en el Felipe, luego se pasó al Partido Comunista. Pero bueno, que era como decir, oye, quiero ser opositor a Franco y no quiero ser comunista. Dirán, ¿y por qué no al Partido Socialista? Porque el Partido Socialista no existía. Vamos, claro, no había socialistas dentro de España de una manera organizada. Había dos grupos, o los comunistas, básicamente por la infraestructura de comisiones obreras, o cosas raras como el Felipe, que eran cosas residuales, para que no nos vamos a engañar. Bueno, como Juan Tomás de Salas había estado en eso, le dijeron, no le damos a usted el carnet de prensa porque usted tiene una historia del chungo y tal, no sé qué. De hecho, estuvo durante un tiempo exiliado como trabajando en prensa colombiana, y cuando vuelve a España con su coche 4x4 y tal, pues dicen, no, usted tiene una historia del chungo, puede ser empresario si quiere, pero no le damos el carnet de periodista. Por lo tanto, no puede dirigir Cambio 16. Entonces tiene que contratar a un periodista, contrata primero a un tío que no conoce a nadie llamado Heriberto Quesada, y luego Martínez Soler. Los primeros directores, digamos, no son muy conocidos. Con Martínez Soler, por cierto, tuvo una pelea muy curiosa de que ya demostró cómo era la magistratura del movimiento, de que le despide de mala manera, pues por peleas o por lo que sea. Y entonces Martínez Soler, esto me lo cuenta con mucha gracia, me dijo, oye, no hace falta que vengas a trabajar durante unos días, ¿eh? Y entonces dijo, uy, esto me suena a que quiere despedirme de manera encubierta. Entonces fue inmediatamente a la magistratura de trabajo del movimiento. Digo, mi jefe me ha dicho que no vaya a casa, lo dejo aquí ante notario.
Por lo cual, cuando llegó el momento, pasaron los 10 días y Juan Tomás de Salas tramitó el despido, el de la magistratura del movimiento, con bigotito y con Y le estatua de dijeron, José Antonio, digo, usted... ¿no le da vergüenza a usted, que dice tanto que es progresista, intentar acumularlos un despido encubierto? ¿Cómo son estos demócratas? Iniciación máxima. Con lo cual Martínez Soler contentísimo, y es lo que usó para fundar una revista llamada Doblón, que fue una escisión de Cambio 16. Pero volvemos a lo que decíamos antes, es que el tema del despido en aquella época era bastante complicado. riguroso, ¿eh? Bueno, yo estaba para montar una revista. Bueno, una figura importante que no se me olvide, entre los 16, Romualdo de Toledo, que no es muy conocido. Romualdo de Toledo era un empresario que estaba condenado por temas de estafa y aún así es una persona que va a ser un argumento que se usará mucho para atacar a Salas, porque es su amigo enchironado, pero es de los que más puso dinero para Cambio 16. Y, importante, un nombre que he dicho antes, Enrique Sarasola, que no sé si usted le tiene situado. Enrique Sarasola es unos empresarios más... Estaba vinculado al hipódromo también. Vinculaban muchas cosas, y también luego le vinculaban incluso al narcotráfico, ya porque en viajes aparecen fotos suyas con ¿cómo se llama este mexicano tan famoso de las drogas? Era colombiano, el de las películas y las series. No, era el colombiano Escobar. Escobar. O sea, hay fotos de Sarasola con Escobar y tal. Sí. Bueno, era un empresario dedicado al comercio, y este señor fue íntimo amigo de Felipe González. De hecho, siempre hay quien dice que Enrique Sarasola aumentó mucho su fortuna durante el tiempo en que fue presidente del gobierno Felipe González. Y de hecho, gran parte de la amistad de Felipe González con el mundo de los mandatarios latinoamericanos, mucha gente lo vincula a su amistad con Enrique Sarasola. Este era otro de los 16 de Cambio 16. Cuando en el año 76-77 llega la democracia, Cambio 16 tiene una gran ventaja, que antes de que llegue la democracia ya se ha atrevido a ser un poquito impertinente. O sea, hay que decir a César lo que es César, que en los últimos años Cambio 16 se atreve un poco a hacer pullas y bromas contra figuras del régimen. Es verdad que no son tontos, no hacen bromas contra Franco. No. Hacen bromas, por ejemplo, contra los periodistas. ¿Quiénes son, digamos, sus enemigos predilectos en la etapa? Emilio Romero y Torcuato Luca de Tena. ABC y Pueblo, los dos, digamos, periodistas más famosos del franquismo, les dicen de todo. De hecho, también contra Girón se meten mucho. El término gironazo es de ellos. El de ellos. Es cuando Girón, el gironazo, como decir, mira, está aquí Girón haciendo las suyas. Girón, en el fondo, que en la historia de la transición de Victoria Prego, que es la historia de Cambio 16, no nos engañemos, es el prisma de Cambio 16, se insiste mucho en presentar a Girón como una especie de ser ultrapoderoso que movía un bastonazo y todo el mundo temblaba, y como, oh, qué valientes fueron los de la transición porque se atrevieron a enfrentarse a Girón. Girón, en ese momento, era un señor mayor. Era mayor, era un señor que ya con los excombatientes, apenas tenía poder real. Por cierto, una bellísima persona a la que yo tuve murió en el 93, con lo cual puedo tener ocasión de conocerle. Me pasó una cosa muy curiosa. Murió en agosto del 93, murió en Málaga, en Fuengirola, llamada en su Málaga natal. Y yo estaba en Galicia, el último día que yo leí sus memorias, en la última página, pongo la televisión y daban el fallecimiento de él. Curioso, ¿eh? Sí. Curioso la historia. Pues Girón le podemos poner, si se quiere, como el gran malo, porque necesitamos que haya malos para que funcione bien hay una película de buenos y malos que la historia rara vez lo es, pero la partida, el gironazo, si se refiere al artículo que hizo en Arriba contra las reformas del gobierno Arias, le perjudicó mucho más a él que a nadie. O sea, el gran linchado por el gironazo fue el propio Girón, que salieron todos los de la prensa contra él. Pero bueno, Cambio 16 es la que alimentó mucho la idea de el malo para que haya buenos, algo que en el fondo, quieras que no, le vino muy bien a Pío Cabanillas primero. De hecho, a Pío Cabanillas llamaban Pío XVI, y luego a Adolfo Suárez. Es, digamos, el gran acierto que tuvo Cambio 16. Cambio 16 se da cuenta que los medios, digamos, existentes, no hay ninguno que se identifique con lo que representa el suarismo. Es decir, los franquistas que desde dentro del régimen quieren hacer la reforma. ¿Por qué? Porque el ABC se queda demasiado parco. El ABC todavía está muy en la línea Torcuato Luca de Tena, es decir, la línea de Eras Navarro no está muy contento con el tema Suárez. El ya sí apoyó a muerte totalmente. Lo que pasa es que el ya sí tenía esa sombra que es la Iglesia, que te impide ser progre. Aunque la Iglesia no hacía esfuerzos para ser lo más progre posible, pero no dejaba ser la Iglesia. Un grupo de gente nunca lo iba a leer. En cambio, Cambio 16 es algo nuevo, con lo cual yo te apoyo. Yo soy el que va. Además, en mis páginas entrevisto a socialistas, con lo cual ya quedo como muy, muy guay, y apoyo mucho a Suárez como el que intenta hacer la reforma. Ojo, no apoyan a Suárez el primer día, ¿eh? Ellos estaban como toda la prensa demócrata, o sea, en el fondo, quien lleva la delantera en cuanto a aperturismo eran las revistas. O sea, eran mucho más aperturistas que el Ya o el resto de periódicos que
Cambio 16, Triunfo, que era la revista comunista, Cuadernos para el Diálogo, Posible, Doblón. Estas eran las que llevaban la vale. Todas estas querían que Areiza fuera el presidente. Era la apuesta que habían hecho todas. Areiza, a pesar de su juventud filonazi, había evolucionado mucho. También estaba en el Consejo Privado de don Juan de Borbón y también había trabajado para hacer a Juan de Borbón jefe de Estado y había fracasado. Pero después de eso había hecho triple salto mortal y, por petición de Juan Carlos I, que se ve que querían un poco ganar la batalla a su padre, había aparecido fichado como ministro de Exteriores en el primer gobierno de Juan Carlos I. Y ya en esa etapa estaba Arias Navarro el pobre como calentando sillas porque ya era un gobierno hecho a imagen y semejanza para que Areiza ocupara la presidencia. Cuando llegó el momento, al final, Suárez, el rey y Torcuato Fernández Miranda dijeron: este Areiza igual no sale un poco respondón, no me fío. También es verdad que en el Consejo del Reino ni por asomo iban a aceptar nunca a Areiza como presidente, porque el Consejo del Reino, ahí sí, tenía voto Girón, dicho sea de paso. Y también Viola, que luego asesinaron, y también este vasco... Viola, el que fue alcalde de Bilbao, que también asesinó Carlos Boyer o... No, el Sastre. Perdón, Carlos Sastre. Pero también estaba Boyer era el de Revilla. También estaba en ese Consejo del Reino otro que fue asesinado luego, uno vasco, que Araluce, que también asesinó a ETA luego. Pero todos esos consejeros a Areiza no le van a hacer, porque están un poco hartos de que Areiza fuera diciendo por ahí: yo soy el demócrata y el otro es una panda de ultras. Por tanto, en cambio Suárez, luego se arrepentirían de su decisión, les parecía que era el más adecuado. Bueno, Suárez presidente, Cambio 16, la revista que más le apoya. En ese momento solicita sacar periódico, Cambio 16. Cuando Tomás de Salas se ve fuerte, dices: mira, vamos a sacar un periódico, pero se les adelanta El País. Hay que meter que El País también tenía sus alianzas, básicamente. Sacan Cambio 16 y antes de poner sacan Diario 16. ¿Cómo funciona en esos años Cambio 16? Bueno, una revista más. Una revista es la revista, digamos, más gamberra, si se quiere, pero desde el punto de vista divertido. La que de repente dice: cuidado con el pícaro, a ver qué nos ha hecho Girón, cuidado con el término del búnker, para llamar despectivamente a los contrarios a la transición de Suárez, lo sacan ellos. Es como la parte, digamos, gamberrita, impertinente, divertida, si quieren, con un claro aire de ser un medio juvenil. Ellos solicitan en el año 76 pasar a ser periódico, manteniendo Cambio 16 como revista. Y en ese momento hay otra petición que estaba desde el año 72 y no la habían atendido, que es la del País. El País pide en el 72 ser periódico. Carrero Blanco dice que no se lo da porque le parece que son masones. Dice: aquí están los hijos de Ortega y Gasset, ese era masón, yo no me fío. Con lo cual no es hasta el gobierno de Juan Carlos I otra vez, donde está Fraga, que es accionista del País, como ministro de Gobernación, y Areiza, que es accionista del País, como ministro de Exteriores, cuando se concede el permiso y justo sale ya para mayo del 76. Eso le joroba mucho a Diario 16, que Cambio 16 quería ser el primer periódico, porque sabía que el primer periódico que saliera muerto Franco iba a ser interpretado como el primer periódico de la nueva etapa, y se le coló El País, algo que Juan Tomás de Salas y sus 16 amigos nunca perdonaron. En ese momento los 16 están peleándose entre ellos, porque Enrique Sarasola dice: este tiene que ser un periódico del PSOE. Hay que hacer un periódico, digamos, afín al PSOE, porque El País es el periódico liberal, por lo tanto liberal, estaba hasta Fraga metido 300.000 pesetas. Claro, sí, aunque el que más había, el que en ese momento quien parece que era lo dominante era Areiza. Por lo tanto, lo que entendamos, Areiza había creado una cosa que se llama Centro Democrático, que lo que luego será Unión de Centro Democrático, que es que luego será Suárez sin él. Con lo cual tenía toda la pinta que El País iba a apoyar a eso. El País estaba más cerca, por lo que puede ser la UCD y tal. Y en cambio Enrique Sarasola decía: mira, si ya El País va a apoyar, va a ser, digamos, el periódico liberal, entendido como eso, nosotros tenemos que ser el periódico del PSOE, entendido el PSOE como socialdemocracia, lo que quería la Internacional Socialista y tal. Eso es lo que el espacio no lo ve Juan Tomás de Salas ni Luis González Seara, y dice: esto no, es mejor la línea UCD también, que es la línea mayoritaria, porque además socialista tiene una vena marxista y tal. Se pelean, cruce de demandas, tal. Bueno, al final se van un montón de gente, de hecho no cambian de nombre, pero de los 16 se quedan como 5, de los primeros que eran Juan Tomás de Salas y sus amigos, Romualdo de Toledo, Luis González Seara, se quedan esos, y el resto ya se van todos. Leguina, que se va en ese momento, Mariano Rubio, que luego sería gobernador del Banco de España, también se empieza a ir en ese momento, Carlos Zayas, el que luego sería novio marido de Maciel y diputado del PSOE, se va en ese momento. O sea, la gente que estaba vinculada al PSOE se va porque parece que Cambio 16 va a activar una vía de liberalísimo, pero UCD. Socialista, sí, Ordóñez, ese tipo de... O sea, en todo caso, UCD. Si es otro gamberro, sigue metiendo... Es verdad que el gamberrismo de Cambio 16, ¿contra quién es? Contra figuras del antiguo régimen, contra obispos conservadores, contra exministros franquistas, contra excomisarios.
Contra la izquierda poco. No va a haber reportajes graciosos ni gamberros contra Pasionaria o Carrillo, porque no hacía gracia. Eso lo teníamos que ver en el Alcázar o Fuerza Nueva, porque Cambio 16 o Interview no tenía... Bueno, una revista Fuerza Nueva que también era muy potente en esa época y muy influyente. Solamente el momento que más ha sido en ese momento, hasta el año 82 más o menos. Sí. En ese momento ellos cometieron una mala idea, que es decir, bueno, pues como el País ya tiene la periódico de la mañana, vamos a sacar periódico de la tarde. Entonces Diario 16 sale como periódico de la tarde, que se dice poco. O sea, cuando nace Diario 16 en octubre del año 76. No, estaba El Pueblo, que era el periódico de la tarde por excelencia y pegaba fuerte, Sí, aunque ya en ese momento empieza la caída, pero sí, mucho más de esto. Diario 16 entra con un resultado paupérrimo. O sea, la entrada de Diario 16 es malísima. Sigue manteniendo la publicación, la revista. Sí. Que si funciona, la revista funciona muy bien, ¿eh? No gana Interview, pero es que ellos se inventan que juegan en otra liga, porque ellos no tienen chicas desnudas. Sí. Entonces, de hecho, cuando crea Interview Tiempo... ¿En qué época sale el primer número de Diario 16 por la tarde? 76, octubre. En el 76, octubre del 76. El País ha sido en mayo. Bueno. Entonces sale un poquito después y sale con el periódico de la tarde. Es un fracaso absoluto. O sea, por eso luego tiene que pasar a ser por la mañana. Lo hace de manera sutil, saca una edición de la mañana, tal. Su primer director también es un tipo que ha tenido muy poco éxito en periodismo, llamado Ricardo Utrilla. No funciona, no es una cosa que funcione bien. Y eso que su tono es muy gamberro. O sea, el primer periódico que publica en reportajes los crímenes del franquismo es de 16, no es El País. El País no está en esas. El País además no quiere ser gamberro. El País quiere ser un periódico, digamos, serio, institucional. Está claramente copiando lo que es Le Monde, lo que es el New York Times. No es en plan, miren ustedes los fachas. Ese término no lo hubiera usado. Ni ultras, ni búnker, no está en ese tema. No está en esa liga. En cambio, entonces si entra el famoso artículo El carnicero de Málaga, que es lo que le dejará para toda su vida a Carlos Navarra, sale en Diario 16 en esa etapa. Cuando sale Ricardo Utrilla y entra el segundo director, que es un poco mejor director, aunque tampoco tuvo suerte, que es Miguel Ángel Aguilar, que es el segundo director que tiene Diario 16. Quizá fue un poco más relevante porque es más conocido. No consiguió que levantara mucho las ventas, pero aguantó ya un tiempo. Miguel Aguilar ya tuvo un mandato largo. En esa etapa el periódico sufre un secuestro, porque en plena campaña electoral del 77 publican un artículo llamado "Y Fraga cogió su fusil", en el que presentan pues a Fraga pues como un tipo bastante cómplice de crímenes, tal, y además aseguran que ha insultado al rey. Dicen que cuando el rey le comunicó que había decidido nombrar a Suárez y no a él, dijo, pues nos ha dado por el culo este cabrón, algo así, que ya lo que Fraga consiguió intolerable, y ordenó el secuestro, porque es una prerrogativa que sigue hoy vigente. Si consideras que un periódico te ha injuriado y qué tal, pues sí que generalmente el tribunal hoy no te lo va a atender. En aquella época sí lo atendieron y fue secuestrada una edición de Diario 16 en plena campaña electoral de 77, porque entendió Fraga, creo que comparte razón, aunque la medida es desproporcionada, que era un claro interés de perjudicar en las elecciones y va a beneficiar a la UCD. Como vamos a presentar a Fraga lo más rancio posible. Es decir, que siendo un gamberro se estaba más cerca de la UCD que de cualquier otra. Digamos que eran potables para el mundo 16, el PSOE y UCD, un poquito más UCD, y en cambio todo lo que fuera a la derecha de esto eran una banda de indeseables, desde Fraga a Blas Piñat, desde las Navarras a Torcuato Luca de Tena, a Emilio Romeo, todo el mundo era una banda, y además se les pegó duro, ¿no? El comisario Conasa, López Rodó, tal. Lo que pasa es que el País les pegaba duro de una manera bastante más útil. Era bastante más útil un editorial crítico del País que no necesitaba llamar ultra ni asesino a nadie. Eso, por decir, no es aconsejo extra, cenizas, es más sutil, más literario que Diario 16, que era un poco más insignificante en esto. Qué curioso, Diario 16 cuando no puede más económicamente, o sea, el periódico se ve que no aguanta. Estamos hablando ya del año 77-78, donde por cierto ya acumula unas cuantas demandas. No se me olvide decir que el gran acierto de Juan Tomás Salas deja al frente de Cambio 16 a José Oneto. José Oneto es el que con él consigue las mayores tiradas Cambio 16 de ningún otro semanario político de ese momento, si exceptuamos Interview, que ya tenemos que meter un poco en el mundo erótico. Pero si hablamos de semanario políticos, que ahí le hemos un montón, tal, era el que más era leído en aquel momento, por lo tanto era un referente. Luego dirán, pero no era mensual, eso fue mucho después. En aquella época era semanario, y era el semanario más leído. Pero en cambio, mientras el Cambio 16 está funcionando, Diario 16 se está convirtiendo en un lastre para el grupo 16, que aún no es grupo, la empresa, hasta el punto que dice, oye, algo que nos funciona lo vamos a hundir porque el periódico nos está lastrando a nivel de periódico. Con lo cual digo, aquí tenemos que crear otra empresa. Entonces Juan Tomás Salas y los socios que aún le quedan separan un poco la empresa y crean dos. Una para editar la revista, que se llamaba Información y Revista S.A., y otra para la prensa, Información y Prensa S.A., Imprensa. Vale. Y es cuando existen dos cuando empieza a hablarse de un grupo de 16. Es interesante decir que esta imprensa, ¿quién va a ser el accionista mayoritario de Imprensa? El accionista mayoritario va a ser la Unión del Centro Democrático. Es decir, la Unión del Centro Democrático va a ser el principal accionista 33% de las acciones de Diario 16. Sí.
Un dato que no es muy conocido, No. pero es verdad que el empresario importante sigue siendo Juan Tomás de Salas, porque Luis González Seara era el presidente, pero Luis González Seara le meten en las listas de UCD. Y tiene el 33%, casi un tercio del periódico. Claro, esto está separado en lo que queda de aquellos 16 socios. También está por ahí gente que va a ser ministra de UCD, Jaime García Añoveros, que fuera así ministro de UCD, era accionista del Grupo 16, Matías Cortés, no sé, también, ¿cómo se llama que estuvo también en UCD y fue ministro? Bueno, hubo varios ahí que luego es Francisco Ordóñez. Y en el caso de González Seara, él deja la presidencia del Grupo 16 porque le dice Juan Tomás de Salas, oye, esto es un canteo, si vas a ser ya diputado de UCD no puedes figurar como presidente. Vale. Y entonces le cede la presidencia a él, Juan Tomás de Salas asume la presidencia y va a ser prácticamente el único presidente que quede, salvo esos primeros años de existencia que había sido Luis González Seara, y González Seara llegará a ser ministro en el gobierno Suárez. Con lo cual la vinculación es bastante difícil de discutir. En el Consejo de Administración de Diario 16 se sentaban 3 personas representando a la OCDE: Javier Rupérez, que luego sería secuestrado, Miguel Domenech y Federico Isart, que es periodista y también era dirigente de UCD. Estos son los que están en el Consejo de Administración representando a la OCDE, con lo cual digamos que no había ninguna duda ni ninguna posibilidad al respecto de la vinculación que había. Yo me hace mucha gracia, y usted ha visto la discusión cuando la gente habla de vinculaciones a la política con otros medios, ¿no? En el caso del diario El País podemos jugar a la simpatía que podamos atribuir a un accionista u otro, pero el accionista mayoritario era Polanco y fue siempre Polanco. En el caso de la UCD, que tenía una política de medios bastante llamativa, es que tenían directamente a su gente en el Consejo de Administración de la Editorial Católica, y estaba ahí Luis Apóstol, Diario Ya, del diario Informaciones, y estaba ahí en el ¿cómo se llama el cura que era se me dio el nombre, pero vamos, ¿el padre Llanos? uno de UCD, que era ex cura, Abel Hernández. Y en el caso de 16, ¿dónde más? De hecho, en aquella época será muy despectivo con Diario 16 por decir que era un diario gubernamental. Fíjese que la línea editorial que tenía no era todo peloteo a Suárez, aunque se medían un poco las cosas, pero intentaban que no se notara. Mira, Ángel Aguilar, que era director, me contó que en un momento determinado Ignacio Sotelo, que era un columnista que tenían, que era socialista, hizo una tribuna contra UCD. Porque él quería irse al País, eso me lo contaba Aguilar, sí, Sotelo quería irse al País porque le ofrecían más dinero, pero quería ir como mártir. Entonces digo, ya está, voy a hacer un artículo contra UCD y Suárez, no me lo van a publicar y entonces así con una excusa me voy al País como mártir de, mira, como me han despedido de este diario pro-UCDista, y entonces dice, yo se la publiqué y encima publiqué en la firma, solo cambié una cosa, en vez de firmarlo a secas, pues en la firma Ignacio Sotelo, entre paréntesis, miembro del PSOE. Y sigue. Entonces dice, claro, él tuvo que irse porque quedó delatado, pues no uses como excusa el tema, sino que es que eres del PSOE y prefieres irte al País, que como usted bien sabe, muy poquito a poco iba entendiendo que iba a tener más nicho sin cambiar el liberalismo, pero va a ser un liberalismo un poquito más progresista, es decir, más cercano al PSOE que a la UCD. Oye, ¿cuándo pega el salto PDJ? ¿PDJ sigue en ABC en esta época? Sí. Y además no es un cualquiera. Guillermo Luca de Tena ha tomado el control, ha echado a su hermano y a Ruiz Gallardón y a Ruiz Gallardón, otros que machacaban mucho en Cambio 16, pues a todos los que sonaban ahí a muy derechosos, fuera todos. Claro, por eso José María Calmani en ese momento no es un derechoso, Calmani en ese momento está en UCD, no es alguien que luego luego quedará como ultra, pero en el momento está en los y José María Gallardón, que luego tuvo que... Eso no sé si estaban los que eran derechosos en aquel momento. Pero que luego se inventó o exageró el haber pasado 48 horas en una comisaría más. Yo creo que lo exageraron otros, no él. Yo creo que lo exageraron más los jugadores del entorno. Sí, el hijo llegó a decir que su padre era antifranquista porque había pasado 48 horas, poco más o menos, en la comisaría. Si se quiere, era antifranquista en el año 56. Lo que no puedo decirme es que era antifranquista en el año 76 y que recoja los escritos que escribió el propio, porque como era columnista diario, tenemos lo que opinaba y qué opinaba su padre. Bastante inteligente. ¿Qué opinaba su padre de cómo había que combatir el terrorismo, de la legalización del Partido Comunista o del propio Suárez, que dejó muy claro lo que opinaba del personaje, porque hay bastantes tribunas para ello. De hecho, a él le quitan de ABC porque la ABC considera que es demasiado derechoso y se mete al Imparcial con Julio Merino, que es donde está él, hasta que también le echan del Imparcial. Y pobre, la última etapa ya no tenía periódico porque él era alguien muy periodístico, en el sentido que él quería seguir siendo columnista diario, pero no lo dejaban. Al final, como era secretario de Fraga, no dejaba de ser alguien que, digamos, ningún periódico quería, porque era demasiada vinculación al fraguismo por parte de... Es tan antifranquista como puede serlo Fraga, si se quiere jugar a eso. Pero en ese momento es cuando Pedro J. Ramírez es la estrella del ABC.
porque además a la vez le viene bien, digo, oye, mira, necesitamos que se nos desvincule, o sea, gente como Blanco Tobío, no, eso es esconderlos, que no se nos ducha. Por cierto, yo me aficioné al periodismo gracias a Blanco Tobío, siempre lo comento. En eso, digamos, ya no estaba de moda, le dejaban porque no puedes echar a Blanco Tobío, a ver qué le echaba. Blanco Tobío estuvo hasta que se murió escribiendo crónicas de política internacional, no que era nacional. brutal. Nacional nada. No yo solo le he leído a él y tengo en casa centenares de y además recortes. Bastante moderado, como escribía ya en su última etapa, o sea, intentaba no publicar nada que pudiera sonar demasiado derechoso. Pero como política internacional no he leído una persona que supiese tanto como él, Pues Pedro J era todo lo contrario, era un periodista que en su momento era para exponer, mira, tengo a Pedro J. Pedro J se había hecho muy amigo de quienes, de todos estos a los que les gustaba Cambio 16, Joaquín Garrigues Walker, Francisco Fernández Ordóñez, que son dos figuras claves en el mundo de las conspiraciones, pero también en el periodismo guay. Los dos venían un poco, que muchas veces los dos venían del movimiento. Fernández Ordóñez había sido director del INI con Franco y Garrigues era el hijo de Antonio Garrigues y Díaz Cañate, que era el embajador de Franco oficial en la ONU. En la ONU. En Estados Unidos, ¿no? Sí, le llaman el embajador de Franco. En el fondo habían sido cargos diferentes, una etapa en Estados Unidos, otra etapa en la ONU, pero como era el apodo que daban, era el embajador de Franco en la ONU, porque sabía inglés, como decíamos, que no era algo muy habitual en la España de aquel entonces. Bueno, estos dos políticos eran muy amigos Pedro J de estos dos, con lo cual era el periodista que era como el hilo conductor de ABC con ese mundo, lo que demostraba que a la vez era un periódico demócrata. Oye, que tenemos a Pedro J. Pedro J, por ejemplo, no caía muy bien en el sector ultra porque era muy progresista, muy en temas como el divorcio o el aborto, muy proclive a eso, tal. De hecho, Ruiz Gallardón había tenido una polémica con él, porque había dicho Pedro J, hay que conseguir la voladura controlada de Alianza Popular, como hay que volar Alianza Popular y conseguir que aquí la derecha sea liberal y no ese grupo de rancios franquistas. Y Ruiz Gallardón le había contestado al señor Ramírez, como le llamaba, desde el periódico. Bueno, en ese momento ocurre una cosa muy rara y muy difícil de catalogar, que es el llamado golpe de Torres. Yo aún a día de hoy no sé muy bien cómo calificar eso. Diario 16 publica en portada en enero del año 80 que ha habido una intentona militar del general Torres que ha sido frustrado por el gobierno Suárez. Una intentona militar que, según dice Diario 16, con Miguel Ángel Aguilar como director, se ha resuelto destituyendo a Torres como jefe de la división acorazada de Brunete y nombrándole gobernador militar de La Coruña. Estarán ustedes de acuerdo conmigo que es un poco raro que si supuestamente un general ha intentado dar un golpe de estado contra el gobierno, le pongas al frente de una guarnición militar en La Coruña. Sí, es un poquito extraño. Es un poco extraño. Eso es lo que publicó el periódico. Inmediatamente el gobierno dice, eso es mentira. Desmentimos todo lo que ha dicho Diario 16, no ha habido nada de eso. Torres concede alguna entrevista diciendo, mire, vengan ustedes a verme, a ver si les parezco yo golpista, les invito yo a ver cómo a nuestras tropas hacer ejercicios, tal. Y encima, claro, es el periódico que tiene OCDE en el accionariado. Es su propio periódico y que acusa a un general de haberle premiado por intentar dar un golpe de estado contra ese mismo gobierno. De hecho, lo que dicen los periódicos es, oiga, si lo dice Diario 16, debe tener algo de fuentes, porque es el periódico que su partido es el principal accionista. Años 78, 80 ya, sí. Con lo cual dice, ya estaba, digamos, el ambiente de tensión, tal. Diario 16 había apoyado la Constitución a tope y tal. Entonces de repente salen con esas. Ha pasado ya la Operación Galaxia, que ha sido un éxito, 78, 70. Que ha sido un gran éxito para el país. Y entonces yo no sé si dice, oye, nosotros el país le ha venido muy bien denunciar esto, la Operación Galaxia, nosotros tenemos que denunciar nuestra propia operación golpista, lo que fuera, denunciamos esto. Al día siguiente, la Operación Galaxia, que hay que recordar que fue unas conversaciones de café en la cafetería Galaxia en Moncloa, que todavía figura el cartel arriba, la cafetería Galaxia. Antonio Tejero y el comandante Inestrillas conversan con tres compañeros y dicen, oye, ¿qué os parecería la posibilidad de un golpe de estado tal? Los tres compañeros inmediatamente se chivan y son detenidos estos. Y ni siquiera me atrevería a decir que hablan en esos términos. No sé. Estaban preocupados por los atentados, por el el Consejo de Guerra lo que dijeron Inestrillas y Tejero es que no se lo estaban tomando en serio, que era una especie de, mira, ¿cómo sería un golpe de estado? Como si fuera una especie de juego, charla de café. Ahora bien, es cierto que como el fondo del Consejo de Guerra les dio la razón, porque las condenas fueron mínimas. Estamos hablando de 6 y 7 meses de prisión. Si tú de verdad consideras que es un golpista, le tienes que expulsar del ejército y condenarle a 30 años. Si fue 6 y 7 meses, es que el tribunal militar, que presidía, por cierto, otro militar que tuvo mucho que ver con lo que era Juste, que es el general que preside el Consejo de Guerra contra Inestrillas y Tejero, lo que dice es que les cree, pero cree que es impropio hacer ese tipo de bromas y por eso les sanciona a 6 y 7 meses de prisión, que es una condena pequeña. De hecho,
Si fuera verdad, es una condena bastante pequeña, claro. Luego es verdad que luego, como aparece Tejero en 23F, la gente dice, uy, aquello de la Operación Galaxia igual fue otra cosa. Y eso mismo va a pasar en esta historia. En ese momento nadie se creyó a Diario 16. Al día siguiente, El País dice como, usando una frase de hazañas de aquí hay mucho loco en Madrid o aquí hay mucho pirado, que es como decir, estos Diario 16 se han vuelto pirados. Todo el mundo se ríe en la cara de Miguel Ángel Aguilar y de Diario 16. Juan Tomás de Salas llama a Miguel Ángel Aguilar y dice, señor Aguilar, hágame usted el favor de dimitir. Aguilar dice, no me da la gana, no dimito, écheme. Con lo cual, al final, tuvo que mandar al motorista a despedir a Miguel Ángel Aguilar. Director de Diario 16. Por ese tema. Es cierto que vamos a ser justos con Juan Tomás de Salas, la tirada era muy pobre. O sea, no es lo mismo despedir a un director que dices, joder, es que la tirada era altísima y por cometer ese error me echan. La tirada también era una mierda. Pero esa Aguilar, que luego ha estado pululando muy cercano al PSOE. Sí, realmente a engañar. Es un tío divertidísimo de carácter, muy independiente en su forma de defender los argumentos, pero en la línea sí, totalmente línea PSOE. Vale. Sí. Y es despedido. Es destituido, sí, le echan. 80. Le echan en 80, con iniciación tal, hay un litigio, como siempre, tal, y se va inmediatamente al País, que es el que le ficha. Y donde no sé si sigue ahí, sí. Bueno, luego también le echaron, todavía colaboran en la SER. El País se fue mucho después, pero por una pelea ya de anteayer, como se diría, de 2011 tuve ahí una pelea con ellos. Después ya estaba Rajoy, 2014 por ahí. Porque hizo una entrevista en el no sé qué revista inglesa, creo que era en el Times, criticando que el PIRSA estuviera en manos de fondos de inversión, no sé qué tal. Bueno, entonces es lógico que si dices esas cosas, pues el periódico te invita, que le pague. Gracias a que tienen fondos de inversión, porque si no, Aguilar de su bolsillo no iba a pagar el desastre económico del país. Sí, entonces claro, ese país tiene que ver mucho con el país ya sin Polanco. O sea, la gestión económica del país, que es un tema aparte, si un día dedicamos a hablar de la historia del país, se notó totalmente ahí que no todo el mundo puede ser empresario de medios. Un gran problema para España, que no hay cultura de... Al final tengo que ver gente de fuera en todos los grandes medios, las televisiones tal, porque la gente de dentro no ha sabido crear la cultura de un Murdoch español. El único que podía haber sido es el santanderino Polanco, y sus hijos no han sido capaces, no digamos los periodistas que se meten a empresarios. Son un desastre. Lo han sido objetivamente, como lo han sido todos los periodistas que se han metido a empresarios, como es el caso de Cebrián o es el caso de Pedro J, que no han sabido ser empresarios, porque no es lo mismo ser director de periódico que ser empresario. Despedido por Aguilar, Juan Tomás de Salas. Claro, es ahí cuando Juan Tomás de Salas dicen que se plantea dos cosas, que es cerrar el periódico, es decir, mira, hay que asumir que esto ha fracasado, mantengo la revista a cambio. Lo que pasa es que ahí hay un sueño que tienen todos los empresarios de la prensa de aquel momento, que es, jolines, es que yo quiero una tele, y si quiero tener una posibilidad de una tele, la Constitución establece que tiene que haber libertad de medios de comunicación, con lo cual dice, por la regla de tres, hay libertad en prensa, hay libertad en radio, pero no está regulado que hay una televisión privada. Cuando se regule, todo el mundo va a mirar de reojo a los que tenemos periódicos. Si no tengo periódico, ¿cómo voy a tener televisión? Con lo cual dices, entonces va a hablar con UCD, oye, a ver qué podéis hacer, tal. Y entonces Francisco Bernardo Ordóñez y Garrigues Walker, ministro, dicen, pues nombra a un amigo mío director, y entonces igual te ayudamos un poco económicamente. Esto lo reconoce el propio Pedro J. Ramírez, o sea que aquí no hay ninguna duda al respecto, que Joaquín Garrigues, ministro, dice, nombra a mi amigo Pedro J. y entonces igual te podemos echar una mano. Bueno, hay que recordar que Pedro J. nace en Logroño en el año 52, con lo cual lo del Watergate le pillaría con 20 años. Eso es. Claro, el Watergate, no me equivoco, del 72... justo 20 años, ¿no? Ahora era jovencísimo también, ya tendría 26, 28 años por ahí debía tener en ese momento, y entonces da un triple salto mortal y deja tirado al ABC. 30 años, no, menos, 28 años. 28 años, claro. El ABC, que veía en Pedro J su punta de lanza, es más, Guillermo Luca de Tena decía, era como un hijo criado a mis pechos, y vemos que Guillermo Luca de Tena no tiene hijos, tiene hijas, Catalina Luca de Tena y tal, con lo cual era como el sucesor. Que una de ellas sigue, no, ya sí, sigue siendo. Es Catalina, que está en es totalmente simbólico porque manda a Vocento, pero tiene ahí un cargo honorífico llamado editora, presidenta, no sé qué. Me comentó este amigo de Vocento que está ahí que volvió a haber navajazos en el grupo. Lo llevan en la sangre. Ha vuelto a cambiar la presidencia hace muy poquito. Por eso, ahora han echado al que estaba, que era un Vergareche, Santiago, y han puesto al hijo del banquero que murió. El hijo de Ibarra, que no sé el nombre, creo que es Álvaro Ibarra, pero es hijo del famoso Emilio Ibarra, del banco. Bueno, en ese contexto Pedro J. da el salto. ¿Por qué dice Pedro J? Dice, podemos mirarlo bien en el sentido de voy a un proyecto que está moribundo, o podemos mirarlo mal en el sentido de que, mira, en ABC todavía tendré esa herencia del periódico facha. Aquí no hay peligro del liberalismo tal, con lo cual yo que soy tan pro guay,
llego al sueño que a lo mejor en ABC aún tendría que esperar 20 años y no quiero esperar tanto, que es ser director de periódico. Porque ¿qué es lo que quiere Pedro J. Ramírez? Que es evidente ser igualar ¿a quién? A su amigo, el del País. Digo su amigo porque lo eran, pero que era, digamos, el referente. Decía, hay un tío jovencito que está ya dirigiendo el país, que todo el mundo le da premios, le da halagos, es el tío que está marcando la agenda, yo me pido lo mismo. Con lo cual, aunque soy muy joven, si Hanley Cebrián con 30 años está liderando, yo con 28 quiero lo mismo. Entonces mi dirección es mucho más débil, pero yo voy a intentar ver qué puedo hacer. Entonces, con el apoyo... le colocan precisamente de por director. Recomendación de Ordóñez y Garrigues Walker. Antonio Garrigues Walker, que luego fundaría Joaquín Garrigues. Joaquín Garrigues, el que luego hermano de fallecería. Sí. Muy poquito después, hay que decir, Joaquín Garrigues Walker había puesto en marcha una operación contra Suárez en aquel momento. Y Cambio 16 y Diario 16 fueron sus principales cañones. De hecho, en aquel momento empiezan a disparar con toda su artillería. Diario 16. Pero en la operación reformista estaba Roca y el hermano. No estaba Joaquín, que ya había fallecido. Pero hubiera estado. Pero era el mismo proyecto. Estaba Antonio Garrigues Walker. Coincidí con Antonio hace relativamente poco. Está muy mayor. A mí me encantaría está en la con él. Fundación Garrigues Walker. Pues a ver si lo lleva la firma. Pues así por ahí consigo hablar con él. Alguna gestión. Porque le digo, yo hablé con él, le entrevisté una vez cuando sacó un libro en periodista digital, pero me gustaría volver a hablar con él porque es un tipo interesante y todos los Garrigues Walker son gente, lo que pasa es que se han muerto todos. Porque había otro hermano Garrigues Walker que creó un partido murcianista que tampoco funcionó nada, y luego otros dos Garrigues Walker que uno se metió en comercio con Moscú, que era Juan Garrigues Walker, y también estuvo en medios de comunicación, estuvo en informaciones, tal, y también le fue mal. Y luego José Miguel Garrigues Walker, otro hermano que también falleció, era el que estaba en la cadena SER. Porque la familia Garrigues Walker, no olvidemos, eran los accionistas mayoritarios de la cadena SER, hasta antes de Prisa, ¿eh? Lo que pasa es que luego con Prisa, con quien pactaron, o sea, Prisa echó a los Fontán, pero a los Garrigues Walker los respetó hasta el final. Y hasta su muerte, Antonio Garrigues Díez Cañabate tuvo un puesto en el Consejo de Administración de la cadena SER. Otra cosa que se omite mucho, pero eran los mismos. Los Garrigues Walker estaban en todas partes, decían que estaban en la izquierda y derecha, con Estados Unidos. Sí, pero con Estados Unidos y con la Unión Soviética. Tenía comercio con los americanos y comercio con la URSS. Era una negocio puro y duro. Eran diplomáticos, en el fondo. Bueno, Joaquín hay que decir que era muy inteligente, era un político carismático también. Se murió muy joven, muy fan de Kennedy, como el Pedro J. Y entonces él, Diario 16 y Cambio 16, los usa como su herramienta para hacer una campaña contra Suárez, para que la gente no vaya contra UCD. O sea, para que digan, no ha fallado UCD, ha fallado Suárez, y por lo tanto hay que cambiarlo por otro, como por ejemplo Garrigues. Esa operación no funcionó porque se murió Garrigues, pero el propio Pedro J en sus memorias reconoce que estaba en una aprobación, o sea, él lo pues a lo mejor usted hubiese tenido mejor salida con... Podría ser. Que con un sinvergüenza como Suárez. No, tampoco nos quedan 2 minutos. No, pues... JF, y fíjate, yo creo que nos van a dar para 2 programas más, porque no hemos empezado ni a hablar de Pedro J. Simplemente, le dejamos en la dirección, pero hay que decir que el gran salto de día 16 con Pedro J. Ramírez, que va a ser espectacular, la subida de tirada que tuve en el periódico con él, va a ser a raíz del 23F. Es una cosa que se aumenta muy poco. ¿Por qué razón? Sí, yo tengo algunos recortes de esa porque época. Pedro J. Ramírez del juicio, además, entendió una cosa. El mejor seguimiento del juicio del 23F lo hace El País, que tenía los mejores redactores. Martín Prieto era un cronista espectacular. Pero el tono gamber... Muy bicho, ¿eh? Bueno, Martín Prieto en su vida personal, digamos, lo más suave que podemos decir es que una vida muy desordenada. Sobre todo cuando desapareció, no se sabe muy bien dónde estaba. No sabe, todo el mundo se lió toda la profesión de él, porque encima intentó hacerlo pasar por un secuestro de ETA. Pero en fin, aquello fue muy esperpéntico. Es lo malo de no controlar lo que uno ingiere. Pero vamos, lo peor es que lo sabía toda la profesión, y bastante cariño tuvo la profesión. Era saber que se decía que le secuestró el comando a Johnny Walker. Bueno, por terminar, la clave que va a ser, ¿se acuerda usted el tono gamberro que tenía el 16? Pero J dice, no, ese tono gamberro está bien. Digo, ¿qué tiene que funcionar un periódico? El País funciona porque es el periódico institucional, el periódico que mejor informa, que lo tenía, la mejor sección internacional después de La Vanguardia, la mejor formación nacional. Yo no os tanto a la información, voy tanto a la gente necesita buenos y malos, que es la clave que entendemos del perojotismo. Es verdad. Tenemos que hacer campaña contra alguien, necesitamos un malo. En ese momento, el malo no podía ser Felipe González, que era un tío majísimo, todo el mundo le quería, era un símbolo de esta democracia. La UCD era el Reforma Suárez. Digo, no, el malo es el franquismo. Pero el franquismo ya no le tiene miedo a nadie. ¿Cuál va a ser el malo? El golpismo. Por tanto, ya un poquito antes de 23F, pero sobre todo a partir de después, lo que va a hacer claramente 16 es decir, voy a ser el periódico que más va a tocar las narices al estamento militar español. Si tengo que llamar cobardes a los militares, en un litoral les llamamos cobardes. Si tenemos que dar tribunas a todos los de la OMD, se las damos. Vamos a ir a por la familia de Tejero, a por la familia de Milán del Bosch. Necesitamos conseguir que esta gente
nos odie más que nadie, cosa que consiguió. Y el mayor símbolo de esta etapa, para que lo entendamos, es cuando en el juicio del 23F los militares dicen: no salimos a comparecer si está ese señor en la sala. Pues, digo, para que la gente entienda cómo consiguió ser PDJ un símbolo de... Y entonces a partir de ese momento, claro, todos los antimilitares, hay que comparecer, es el diario que más odian los golpistas. Pues no hay tiempo para más. JF, lo dejamos aquí, volvemos la próxima semana hablando del PDJismo. El estopismo del buenos y malos, que es la clave. Pues la próxima semana más y mejor aquí en 40 años, historia de una época.